Muy buenos días, buenas tardes, que Dios les bendiga grandemente una vez más. Les habla su amigo y servidor y hermano en Cristo, Tony Sepúlveda, de aquí de la congregación de Edmond, Oklahoma. Una vez más estamos aquí este precioso día, primeramente para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque para Él es la gloria y la honra. Y le damos gracias, ¿verdad?, a nuestro Dios por darnos la vida, por darnos todas las bendiciones que nos da como hijos de Dios. Hemos experimentado y vemos día con día las bendiciones que nuestro gran y poderoso Dios nos da todos los días. Así que, hermanos, una bendición más en este día poder estar aquí delante de todos aquellos estudiantes de la Escuela de Predicación del Sur de Texas, donde estamos llevando este tema, hablando de un panorama del Nuevo Testamento, simplemente una revisión por encima de lo que nosotros creemos que es más importante, de lo que nosotros vemos a través de la palabra, que son los puntos principales. Así que pues le damos gracias a Dios y gloria a Dios, y le doy gracias a Dios también por cada uno de los estudiantes alrededor del mundo que puedan escuchar este mensaje. Espero en el Señor que sea de gran bendición, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe a través del tema, y que sea Él quien nos enseñe y nos ayude a crecer cada día más. En esta ocasión pues ya entramos a nuestra lección número 7, lección número 7. Y en esta ocasión nos toca hablar del libro de Juan. Es uno de los libros más mencionados, es uno de los libros más usados, es uno de los libros que más le gusta a la gente, ¿verdad? Incluso a veces he escuchado por allí frases como que se les dice a las personas, a los nuevos que van llegando a la iglesia, que no tienen ni idea de cómo leer la palabra de Dios. Sabemos que a veces muchas personas empiezan con el libro de Apocalipsis o comienzan con el libro de Daniel y empiezan a leer aquí, allá y allá y allá. Y lo que muchas veces esto hace es que las personas, cuando ven ese tipo de escritura, de simbolismo, por ejemplo la del libro de Apocalipsis, muchos de ellos se asustan. E incluso por experiencia lo digo, que mi abuela decía: ustedes nunca lean la Biblia, nunca lean especialmente el libro de Apocalipsis, porque se van a volver locos. Pues esa es la idea que tienen las personas. Pero nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, sabemos que leer el libro de Apocalipsis es de gran bendición para nosotros, y tiene una gran enseñanza, una gran promesa, una gran bendición para todos los hijos de Dios. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro tema, porque sabemos que tenemos simplemente un poquito de tiempo, ¿verdad? No vamos a decir en esta ocasión cuánto, pero tenemos un poquito de tiempo para poder simplemente dar una explicación de lo que se tratan los libros del Nuevo Testamento. En esta ocasión, como les digo, vamos a hablar del libro de Juan. Y esta es ya nuestra séptima lección. Se cree que el escritor de este libro, pues es el apóstol Juan. De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 21, es el hijo de Zebedeo, que estaba allí por el mar, pescando, y luego viene nuestro Señor Jesucristo y comienza a llamar a todos aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esto es lo que hace maravillas en la palabra de nuestro Dios, que vemos que puede ser una humilde persona la que es un escritor, o puede ser una persona muy educada como el apóstol Pablo, o personas muy importantes, ¿verdad?, como en el caso del rey David y otras personas. Así que, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 21, pues
se está refiriendo a ese hijo de Zebedeo, que según Marcos capítulo 1, era un pescador, igual que su hermano, igual que su padre, estaban pescando, y viene Jesucristo, pero tenían un carácter fuerte, ¿verdad? Digamos, hay personas que explotan así de repente, que quieren agarrar a golpes a otra persona, o que usan palabras como las que usó Pedro cuando decía: Señor, pues ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Ese era el tipo de carácter que ellos tenían, según lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 17. Dice que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Dios, Jesucristo, los llamó Boanerges. Es muy difícil para mí pronunciar la palabra, pero Boanerges, que significa hijos del trueno. Aunque después sabemos cómo por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por lo que fue nuestro Señor Jesucristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, ellos pudieron aprender de Él, ellos pudieron cambiar. Y eso es lo maravilloso también de la palabra de nuestro Dios, que cambia a las personas, porque como dice el libro de Isaías, para eso viene la palabra de Dios al mundo, y en especial pues a las personas, a nosotros que cuando la oímos, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro carácter, nuestra forma mundana de ser, nuestra forma recia de ser, pues es transformada a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno, y así debe de ser todo el tiempo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo dice en su palabra: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, dice la palabra de nuestro Dios. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Entonces este hombre llamado Juan, hijo de Zebedeo, fue apodado el hijo del trueno. Al principio se refería a este evangelio como un evangelio espiritual por Clemente de Alejandría alrededor del año 170. El libro de Juan no relata parábolas, más bien 7 milagros representativos, y relata también 7 grandes discursos que inician con el yo soy, ¿verdad? Entonces, a través de los libros del Nuevo Testamento vemos diferentes parábolas, en especial en los evangelios, que son los primeros libros. Vemos parábolas, como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la red, la parábola, diferentes parábolas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, este libro no relata parábolas, pero relata 7 milagros donde se muestra la divinidad de Cristo, 7 milagros para que nosotros creamos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, que verdaderamente Jesucristo es Dios mismo, que verdaderamente Jesucristo es poderoso. También miramos 7 grandes yo soy. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 8:12 dice: yo soy la luz. Y también el 9:5 dice: yo soy la luz. Y en el capítulo 10, versículo 7 dice: yo soy la puerta, ¿verdad? Sabemos que solamente hay una manera de llegar a Dios, y eso es lo que debemos saber todos los que hemos obedecido el Evangelio, es lo que deben de saber todos los que llegan al conocimiento de la palabra de Dios, porque cuántas ideas no tenemos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, de nuestras enseñanzas del pasado, de nuestras enseñanzas de nuestros padres, que tenemos que obedecer a Dios de esta manera, de la otra manera, pero nunca se acercan a la voluntad de Dios, a la palabra. Entonces yo soy la puerta, dice en el capítulo 10, versículo 7. En el capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, aquel que cuida de su rebaño, aquel que cuida de sus ovejas, aquel que las protege, aquel que las enseña, aquel que las guía, aquel que las alimenta. ¿Y qué mejor alimento que la palabra de nuestro Dios?
Y en el capítulo 11, versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea que solamente hay resurrección por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nadie más. Y luego otra vez en el 14, capítulo 6, pues dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El nombre Juan significa la gracia o la misericordia del Señor. Como siempre también, el hablar de cada uno de los libros hay diferentes pensamientos o diferentes ideas de cuándo se escribió cada uno de los libros. Y pues ahorita no es la excepción, ¿verdad? Algunos piensan que se escribió por ahí entre el año 70 al año 90, 70 años después de la asunción de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. ¿Qué encontramos en el libro? El Evangelio de Juan, el libro de Juan, tiene el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él tenemos vida eterna. Y esto es otra vez algo que debería saber todo el mundo, algo que es necesario que sepa todo el mundo, porque Él es el Hijo de Dios, porque en Él tenemos vida eterna. Y esto se aprende en este libro, muy claramente, ¿verdad? 7 señales son presentadas por Juan para mostrar que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y esta la vamos a ver más adelante. Pero solamente haciendo un breve repaso, recordemos que Mateo escribió principalmente a los judíos, Marcos escribió principalmente a los romanos, Lucas principalmente a los griegos, aunque su recipiente principal pues fue ¿cómo se llama? Excelentísimo Teófilo, el excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Pero escribió principalmente a los griegos. Juan escribe en general a todo el mundo, griegos, no griegos, romanos, judíos, a todos, incluso pues a nosotros también, porque allí aprendemos el medio para que nosotros podamos ser salvos. Porque Juan enfatiza la deidad de Jesús en su evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Y el tema central es que Jesús es el Hijo de Dios y lo muestra por medio de las señales que Él llevó a cabo. Entonces este evangelio nos comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 3 verdaderamente se enfatiza la salvación de todos los hombres. Cuando aquel hombre llamado Nicodemo viene a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, le pregunta, Señor, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y allí le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y pues sabemos la historia, ¿verdad? Y si no la sabe, pues vaya y léala para que vea qué maravillosa enseñanza que este maestro de la ley, que debería de haber sabido todo, pues recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y muy claro presenta el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo a este hombre llamado Nicodemo. Hay algunas frases claves que se encuentran en este libro, por ejemplo en Juan capítulo 20, versículo 31, esa frase que dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo, si se hubiera escrito todo lo que habló, todo lo que enseñó, todo lo que hizo, pues no cabrían las bibliotecas en el mundo, ¿verdad?, de todas las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero gracias a Dios, gracias al Santo Espíritu de Dios, que tenemos las principales, las que necesitamos para ser salvos. Y esas son las que están escritas aquí en la palabra de Dios. Otra frase que fue muy usada
más de 100 veces es el Padre. Siempre el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos, el Padre que me envió, el Padre me dio, el Padre me mandó, lo que el Padre me dijo es lo que yo enseño. Y esas frases pues son importantes porque sabemos de la relación entre Dios y nuestro Señor Jesucristo. La frase vida eterna aparece también más de 35 veces en este libro. Y esa es la promesa que tenemos todos los que obedecemos el Evangelio, de que un día tendremos vida eterna. La palabra luz aparece más de 35 veces. Esa luz resplandeciente que vino a este mundo hablando de nuestro Señor Jesucristo, que abre los ojos del entendimiento para que podamos entender el plan y propósito de Dios por medio de la obediencia al Evangelio, por medio de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La palabra vida aparece más de 35 veces. La palabra amor aparece más de 18 veces. Y esto es sumamente importante porque Dios, según Juan 3:16, Dios muestra su amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra verdad aparece también más de 20 veces en este libro, ¿verdad? Yo soy la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Podemos hacer un breve bosquejo de este libro, comenzando con el capítulo 1, de los versículos 1 al 18, hablando de la preexistencia del Verbo y su encarnación. Este libro comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces ya estaba con Dios, era Dios mismo, pero se hizo hombre. Entonces esto es lo que relata la primera parte, el primer capítulo de los versículos 1 al 18. Luego después, en el capítulo 1, versículo 19, al capítulo 12, hasta el versículo 50, pues es la revelación del Hijo de Dios al pueblo de Israel. Sabemos claramente a través de la Escritura que al principio de la predicación, al principio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez manifestó que Él venía a enseñar a las ovejas perdidas de Israel. Se lo dijo a aquella mujer cuando le imploraba que le sanara a su hijo, a su hija, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor Jesucristo: oye, pues yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. No es bueno quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Dijo la mujer: bueno, pero también los perrillos tienen necesidad de las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor Jesucristo sanó a aquella mujer. Entonces vemos cómo la enseñanza venía primeramente para el pueblo de Israel. Luego del capítulo 13 hasta versículo 1 hasta el 17, pues vemos la revelación del Hijo de Dios, la revelación de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Una y otra vez les dijo que Él iba a morir, que Él iba a resucitar. Una y otra vez les dijo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el del cual se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Y recibieron esa enseñanza. También vemos en el capítulo 18, versículos 1 al 19, también vemos el arresto, juicio y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Algo que lamentablemente tenía que pasar para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios para poder presentar ese cordero que según el Antiguo Testamento era sacrificado, ese cordero que según el Antiguo Testamento era demandado que el Hijo de Dios lo sacrificara. Y ese cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Si el cordero sin mancha, sin contaminación, no hubiera muerto por nuestros pecados, pues no tendríamos esperanza, no estaríamos aquí hablando de Él, no hubiera el perdón de pecados, no hubiera esperanza para el mundo entero. Entonces vemos la resurrección, ese arresto, ese juicio y esa crucifixión. Después en el capítulo 20 hasta terminar, pues ya vemos la manifestación del Hijo de Dios, de Jesucristo, después de resucitado. Y pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos agregar a este libro, pero simplemente le digo, estamos dando las cosas principales. Por eso le encargamos encarecidamente que usted vaya, lea y
aprenda más, porque va a aprender más. Podemos hablar de algunas lecciones prácticas antes de que nuestro tiempo termine. Por ejemplo, algunas lecciones prácticas nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es deidad. Entonces, en otras palabras, que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. También lo que podemos aprender en el capítulo 3 es que el bautismo es esencial. Sin el bautismo no hay perdón de pecados, pero el bautismo requiere de mucha agua, no simplemente que te echen poquita agua aquí en la frente o en alguna parte. Es necesario nacer de nuevo, aprendemos en Juan 3 también. Es necesario nacer de nuevo según la palabra de nuestro Dios. Lo aprendemos ahí en Juan capítulo 3. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. También nos lo enseña el capítulo 4, versículo 23, ¿verdad? En espíritu y en verdad, que seamos guiados por su espíritu, por Él mismo. Y su verdad, pues es la palabra. La palabra, el mensaje que tenemos escrito. Ese es el verdadero mensaje que nosotros debemos aprender. Y hay muchas otras enseñanzas, como por ejemplo es necesario creer en Jesucristo, porque en Él tenemos vida eterna. También otra enseñanza, que las oraciones de los hijos, según el capítulo 9, son escuchadas cuando oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Como ya le dije, que Jesucristo es la puerta, es el único camino, que sin Jesucristo pues no somos nada, no vamos a heredar la vida eterna, no podemos obtener el perdón de pecados, según Juan capítulo 15, ¿verdad? Ahí aprendemos eso. Y pues sabemos también por medio de la palabra que nosotros somos nacidos de Dios, somos nuevas criaturas cuando somos nacidos según el plan de Dios. Y el plan de Dios es que obedezcamos el Evangelio. Y este es el libro en el que más explica nuestro Señor Jesucristo la manera de que el hombre puede ser salvo. Así que pues hasta aquí vamos a dejar este comentario de este libro. Ya primeramente Dios, pronto estaremos con la clase número 8, que viene siendo el libro de Romanos, primeramente Dios. Así que hermanos, que Dios les bendiga grandemente y espero en el Señor que esto sea de bendición para su vida. Pero como le digo, esto es simplemente una pequeña introducción. Usted es el responsable de leer más, aprender más y memorizarse todos los libros del Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto.